Como siempre decimos, es una gran bendición podernos reunir entre semana y poder echar un poco más de combustible espiritual a nuestra vida para terminar bien la semana y permitir que Dios pueda obrar en nuestra vida como siempre lo hace. Hoy quiero hablarles de algo que he estado pensando mucho y tiene que ver con la serie que el Señor nos ha dado para estas semanas que hemos estado compartiendo y que tiene que ver con la familia. Pero una de estas cosas y lo que hoy deseo compartirles es acerca de cómo sanar el corazón de nuestras familias. Cómo usted y yo podemos sanar el corazón de nuestra familia. Pero hay algo bien importante y deseo comenzar con esta introducción para que usted me pueda ayudar y de pronto visualizar cuál es la necesidad más grande que tiene su familia en este momento. Hay cosas que pueden ocurrir y han ocurrido en nuestras familias, que lo que esto trae tal vez en el centro de nuestra familia es algo que quiebra, que se rompe. Y entonces encontramos familias dolidas por mucho tiempo. A veces es un pleito, a veces es la pérdida de alguien, a veces es la parte económica o material, a veces fueron dos hijos que se pelearon o el matrimonio que discutió. Pero a donde voy con esto es que eso que ocurrió como que quebró la familia. Y cuando la familia se quiebra de esta manera, lo que pasa y lo que yo descubro en muchas familias en este tiempo es que queda un resentimiento en medio de la familia que no termina. Es como que la familia está dolida. Hay algo que ocurrió dentro de la familia, algo que se quebró dentro de la familia. Y entonces ustedes descubren que cuando hay una reunión familiar, esto se convierte en una olla a presión. No sé si usted ha estado en reuniones de familias que han tenido algunos conflictos y usted está ahí sentado y usted no sabe cuándo alguien va a decir algo que va a encender la mecha. Y todo el mundo está hablando como así, como de a poquito, como sin querer queriendo, como evitando cosas, como por los laditos. Y vaya alguien y se le ocurra o se le dé la idea de meter el dedo en la llaga y sin importar hace cuánto ocurrió el problema, tal vez semanas, meses y años, es como que una bomba inmediatamente explota. Y entonces encontramos o descubrimos a través de esto que todavía hay algo en medio de la familia que no está bien y que necesita ser sano. Vaya conmigo a Génesis capítulo 2, verso 18. Quiero leerle y hablarle de este principio. Génesis capítulo 2, verso 18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Verso 21, Génesis 2, verso 21. Encontramos en estos versos casi que intrínsecamente se está desarrollando lo que hoy usted y yo llamamos familia, hogar. Y en el verso 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, aquí es donde encontramos al principio: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ellos serán una sola carne. En el año 2010 salió un libro en nuestro país y un documental que se llama Los pecados de mi padre. Y este libro lo escribió el hijo de Pablo Escobar en Colombia. Y lo que ocurre con este libro es que el hijo de este hombre está contando cómo las acciones de su padre trajeron un infierno en medio de la familia. Cómo destruyó el matrimonio, cómo los destruyó a ellos como hijos, cómo destruyó a sus hermanos, cómo destruyó a su madre, cómo el dinero y todo lo que este hombre hizo destruyó todo dentro de la familia. Y lo que encuentro yo en el libro de Génesis, por eso le estoy hablando, es que indirectamente el libro de Génesis nos dice, el Señor nos dice a través de este mensaje y de estos versículos, que se instituye
algo maravilloso que se llama familia. El hombre y la mujer se juntan, dejan sus padres o su parentela y entonces ambos en una unidad perfecta forman un núcleo, y a ese núcleo, de todo lo que se deriva de ese núcleo, le llamamos familia. Espero que me entienda lo que hoy deseo hablarle de esto espiritualmente. Es como que cuando nos casamos se forma un núcleo y de ese núcleo deriva todo lo demás. La economía, una casa, los hijos, los nietos. Y si ese núcleo está bien y comienza a crecer de manera correcta, todo alrededor de la familia, o lo que usted y yo llamamos familia, va a estar bien. Ahora déjeme le hablo por qué le estoy dando este mensaje. Porque a veces ese núcleo que llamamos matrimonio, una sola carne, y cuando se comienza a derivar de esa sola carne todas las demás cosas, hijos, nietos, hermanos, todo lo que encontramos que es una familia, si algo ocurre dentro de ese núcleo y algo se parte o se rompe, lo que ocurre es que dentro de no solamente el núcleo, sino todo lo que depende de ahí, va a haber algo que no va a funcionar correctamente. Y lo que llamamos cuando esto ocurre espiritualmente es que se inicia algo que llamamos cadenas generacionales, ciclos repetitivos, maldiciones generacionales. Si usted desea entender un poco este principio, piense por un momento, y pensaba en esto, en las enfermedades congénitas, las enfermedades que son heredadas. Es como que nuestro ADN, algo en alguien de nuestra familia comenzó una enfermedad por cualquier circunstancia o situación. Y esa enfermedad, lo que pasa es que está en nuestros genes, en esto que estamos haciendo acá, en lo que es el centro de nuestra familia. Y entonces se desarrolla una enfermedad para nuestras generaciones. Y por eso cuando usted va donde el doctor, lo primero que el doctor le pregunta es: cuénteme qué enfermedades han sufrido en su casa. Es porque algo en el núcleo se rompió a nivel de salud, y entonces a través de eso se comienza a pasar de generación en generación, como si fuese una cadena respecto a la salud de una familia. Por eso encontramos enfermedades repetidas dentro de la familia. Encontramos algunas enfermedades que tienen que ver con ese núcleo familiar, y que en algún momento, cuando el hombre y la mujer se juntan, entonces resulta que algo desencadena, y que eso que se desencadena comienza a afectar en la salud de ahí en adelante. Espiritualmente es lo mismo. Espiritualmente, y lo que hoy deseo enseñarle con respecto a sanar el corazón de la familia, es como que el núcleo de la familia necesita estar bien para que el resto esté bien. Pero si algo dentro del núcleo de la familia se rompe o se quiebra, entonces la dificultad viene también para todo lo que depende de ese núcleo. Por eso lo que les decía ahorita, si usted, no sé si es su propia familia o alguien conocido, a veces está uno compartiendo con familias que uno sabe que no están sanas, que algo ocurrió semanas, meses, años atrás, y que no tienen la capacidad de estar juntos. Y escúcheme, gracias a Dios nosotros no bebemos. Bueno, espero que usted no. Yo llevo más de 28 años sin beber. Pero ¿sabe una de las cosas que más potencializa esta olla a presión? El alcohol. Por eso usted descubre en nuestra muy comunidad latina, que todos lo celebran con licor, de que cada vez que hay una junta, una reunión familiar, si no hay sanidad en la familia, y agréguele el poquito de licor que es la mecha que se enciende, Dios Todopoderoso, se amargan la noche y la celebración enteramente ese día. Y por eso, hermanos, el licor no es un buen consejero. El licor lo que hace es que potencializa
los superhéroes dentro de la familia. Y por eso alguien cuando ya una vez está prendido, mire, ya se le puso capa para que vuele. Y comienza, hermanos, les da la querendona. Yo no sé si usted bebió en el pasado, pero hay unos más querendonos y canzones cuando se emborrachan. Y ahí están todos babosos encima de uno. Ya la quiero a usted. Y le estaban tirando todo ese montón de babas a uno. Y uno, ¡ah! Por eso lugares como esos a mí ya no me gustan. Y no solamente por eso, sino cuando está compartiendo uno con lugares o con familias que no han podido sanar ese núcleo de lo que se rompió. Terminan de 10 celebraciones, 9 con cuchillos y machetes, solucionando el problema de hace 20 años que nunca lo han podido solucionar. Pero mis amados hermanos, esto tiene que ver con restitución del corazón de la familia. Tiene que ver con la sanidad que muchos necesitamos en nuestra familia. Y está bien que su familia no vaya al extremo de lo que yo le digo a usted. Pero si usted es de las personas que no puede tener una conversación sana con un miembro de su familia, créame que hay una factura pendiente que debe ser sana. Si usted es de las personas que no puede tener una conversación sana o con su papá o con su mamá o con un hermano o con un hijo, créame que este mensaje es para usted. Necesitamos tratar con todas aquellas cosas del pasado y permitir que Dios venga, restaure, pero también restituya. Y de eso es de lo que les deseo hablar. Pero la forma en que Dios comienza es sanando el corazón de la familia. Aquello que se rompió, aquello que se quebró en la familia. Tal vez ese pleito, esa contienda, tal vez eso que ocurrió meses, semanas, años atrás. Dios necesita venir y sanar eso. Sanar lo que es la raíz del problema, para que sanando el problema nosotros podamos permitir lo que Dios desea hacer en nuestra vida y en nuestra familia. Cortar una maldición generacional, cortar aquello que nos está haciendo retroceder y es un ancla, pero sobre todo sanar nuestros corazones para poder disfrutar no solamente la familia que nos queda, sino la que deseamos formar en un futuro. Y la forma es permitiendo que Dios pueda sanar el corazón de la familia. La pregunta en esta noche, y ese es el primer ejemplo, es ¿qué ha ocurrido en ese núcleo de tu familia, tal vez meses, años atrás, que ha hecho que tu familia se vuelva algo más bélico que de gozo y de disfrute? Que cuando estás compartiendo con alguien de tu familia, cuando todos se juntan, en vez de disfrutar, de reírse ni de gozar, se convierte todo en algo tirante, que están a punto de sacarse los trapos al sol, de darse en la cara, de pelear por todo. ¿Qué es lo que se quebró en el pasado que necesitamos que Dios comience a sanarlo en el presente? Y de eso es de lo que hoy deseo hablarle, porque el propósito de Dios a través de esto es restaurar nuestras familias, ayudarnos a perdonar, ayudarnos a sanar, porque el mayor propósito de Dios en nuestra familia, ¿sabe qué es? Restituir. Y restituir es volver a su estado original nuestra familia. Hermanos, cuando usted y yo nos casamos, no nos casamos para hacernos la vida imposible. Cuando tenemos hijos, no tenemos hijos para que nos amarguen la existencia. Cuando formamos un hogar, no formamos un hogar para dañarnos la vida entera. No, todo lo contrario. Todo lo contrario, cuando usted y yo nos casamos con nuestro cónyuge, deseamos formar algo que perdure y donde podamos disfrutar. Cuando venimos y programamos los hijos o tenemos los hijos, queremos que los hijos sean la felicidad del hogar. Y especialmente cuando deseamos formar un proyecto de familia, de hogar, es para disfrutar la existencia, no para destruir la existencia. Y entonces, si esto no está ocurriendo en su hogar o en su familia, debemos retroceder y pedirle al Señor que nos muestre qué se rompió en el pasado de nuestra familia que no nos permite disfrutar nuestra familia. ¿Qué se rompió en la relación de padre e hijos que no nos permite disfrutar la relación con ellos? ¿Qué se rompió en medio de nosotros como hermanos que no nos permite disfrutar con ellos? Que se rompió tal vez con un abuelo, con un primo, con alguien que no nos permite disfrutar con ellos. Porque ahí es donde Dios
tiene un deseo profundo en este tiempo de restaurar nuestra familia, pero también de restituir, volver a su estado original, lo que usted y yo soñamos cuando quisimos construir una familia. Y es lo que Dios está comenzando a hacer en este tiempo, mis amados hermanos. Mire, les voy a dar un ejemplo para que me entienda puntualmente qué es sanar el corazón de la familia. Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 37. Y es la familia de Jacob, y después se le cambia el nombre por Israel. Génesis capítulo 37, verso 29. Y lo primero que usted y yo debemos hacer es detectar el punto de quiebre en nuestra familia. ¿Qué fue lo que ocurrió en nuestra familia que nos amargó la existencia como familia? Eso es lo primero, la primera tarea que usted hoy necesita pedirle a Dios que le muestre es eso. Porque no es lógico que usted no pueda disfrutar su relación con su familia. Y la pregunta es, ¿por qué no puedo disfrutar mi relación con ellos? ¿Dónde fue el punto de quiebre? Usted y yo necesitamos descubrir qué fue lo que pasó para pedirle a Dios que nos ayude a restaurar eso que ocurrió. Y miren lo que ocurre en Génesis capítulo 37, verso 29. Y aquí es donde se detecta el punto de quiebre de esta familia. Y dice: después Rubén volvió a la cisterna. Están hablando de José cuando ha sido vendido como esclavo. Y sus hermanos estaban juntos. Y dice que Rubén, su hermano, volvió a la cisterna y no halló a José adentro. Y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él, hablando de Jacob, dice: él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó su luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron, hablando de José, en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Lo que está ocurriendo, y aquí nos está hablando de la familia de Jacob, o aquel que se llamó Israel, de donde salen las 12 tribus de Israel. Jacob tenía una familia compuesta. Y la familia compuesta son 4 mujeres, 11 hijos hasta el momento de Jacob. Después vendría el último, serían 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Lo que ocurre con esta familia compuesta, que en su contexto era normal en ese tiempo, lo que ocurre es que los hermanos se enfrentan entre ellos y disputan entre ellos mismos por celo. Y usted puede encontrar eso cuando Jacob entrega una túnica de colores a su hijo preferido. Y mire, lo que le estaba pasando a Jacob es lo que le pasa a muchos de ustedes. Ustedes paran a sus 2, 3 hijos ahí delante de usted y ustedes le dicen a sus hijos: hijos míos, a todos yo los amo por igual, pero a mi campeón también lo amo igual. Y algunos de ustedes dicen: no, pastor, yo a todos mis hijos los amo por igual. Pero cuando ven a algunos de sus hijos, especialmente, como que los ojos les saltan y les brillan. Y sabe usted, una de las cosas que Jacob hizo es que honró a José siendo su hijo pequeño, y lo honró de tal manera que eso formó tal disputa con sus otros hermanos. Por eso es que sus otros hermanos vienen y en medio de ese celo, cuando José va a buscarlos y a llevarles comida, ellos maquinan en contra de José cómo destruir su vida, cómo vamos a matar a nuestro hermano medio. Comenzaron a maquinar. Y lo que estaba ocurriendo es que en el corazón de Jacob y de Raquel
a causa de la pérdida de José hay una gran amargura. Algo se quiebra en ellos y se quiebra dentro de la familia. Por eso en el verso 36 o 35, donde dice de que él descenderá enlutado de su hijo hasta el Seol, él está deseando casi morir con ese luto en su corazón. Significa que a partir de ese momento algo se rompe dentro de la familia. Cuando los hijos de Jacob deciden venir y hacer mal en contra de su hermano medio llamado José, y entonces ocurre toda esta trama, dice que algo se rompió en el corazón de ellos como padres, como centro, como núcleo de la familia. Y comenzaron en parte, la Biblia no nos dice, pero aún de Jacob habla un poco. Esa amargura hizo que aún la reflejara con el resto de la familia. Algo se rompió dentro de la familia que comenzó a traer otro tipo de consecuencias en la misma familia. Y lo que hizo esto, detectando el problema, es aún ese odio que había en contra o en medio de los hermanos de José por su propia vida, por los sueños que él había contado, y esta maquinación que ellos hicieron en contra de él rompió algo dentro de la familia. Se hizo un gran daño. Ellos mismos mataron a un hermano, le quitaron la posibilidad de un hijo a sus padres. Y lo que ocurrió con este problema es que algo se rompió desde el núcleo. Algo comenzó a funcionar incorrectamente. Algo comenzó a traer pleito y contienda dentro de la familia. Algo comenzó a pasar diferente en medio de ellos. Y fue por la muerte a través de la maquinación en el corazón de ellos para hacerle mal a alguien dentro de su misma familia. Si yo identifico esto, puedo ver de que Jacob se desentiende en parte de su familia a causa de la herida que causó la muerte aparente de su hijo. Pero también podría pensar lo que pudieron pensar o pudieron dimensionar las otras mujeres de Jacob. Porque recuerde, José era el hijo número 11 y después de eso nace el número 12, es hermano de José, hijo de Raquel. Y lo que ocurre es que aparentemente aún Jacob se desentiende de sus otras mujeres y de su familia por el dolor tan grande que ha traído la muerte de su hijo José. Si usted identifica esta historia, puede encontrar que hay una causa por la cual el pleito en medio de la familia. A partir de ese momento usted puede entender que la familia comenzó a funcionar de manera incorrecta. Que en la familia comenzó a haber más pleito y contienda que paz y tranquilidad. Algo se rompió dentro de la familia y trajo todos estos resultados a la misma familia. La pregunta es, si usted pudiera, yo como persona he identificado en mi propia familia lo que ocurrió y lo que necesitaba sanar en mi corazón respecto a mi propia familia. La pregunta para usted es, ¿será que algo en medio de su familia se rompió y en ese núcleo perfecto de familia se quebró? Y por eso hoy, después de semanas, meses y años, dentro de su familia no puede haber una conversación de paz o tranquilidad, porque todo haría que explote el problema que todavía no se ha sanado. ¿Qué fue lo que ocurrió en la familia de Jacob? Ocurrió todos estos pensamientos de envidia de sus hijos y aún la maquinación de hacerle mal a alguno de sus hermanos. ¿Qué ocurrió en el centro, en el núcleo de su familia? Tal vez un problema entre los esposos, de eso vamos a hablar el domingo, entre los cónyuges, que hizo que ese problema trajera un gran conflicto que todavía no ha sanado, y entonces lo que generó fue una cadena generacional, donde ya de ese núcleo han salido hijos y han salido nietos y han salido otras familias, pero cuando usted ve la familia de ellos es como si estuviera viendo los conflictos de su propia familia. Porque algo se rompió en el núcleo de donde comenzaron a depender y a salir nuevas familias. Y si ese núcleo no está bien y no ha sanado, las familias que salgan de ese lugar y no entiendan cómo romper las cadenas generacionales llevarán sobre sus hombros el mismo problema que vieron y sintieron en este núcleo.
Por eso es necesaria la sanidad en el corazón de la familia. Tal vez el problema no fue en el matrimonio, fue entre hermanos. Literal, yo conozco en este tiempo familias que algún día los hermanos se tenían cierta rencilla o cierto pleito o no, cierta envidia, y terminan en alguna reunión familiar o entre ellos mismos en un conflicto tan fuerte que al final rompen toda la paz de la misma familia. Yo conozco que el conflicto no solamente es por un problema entre hermanos, tal vez un hijo que deshonró a sus padres, tal vez un hijo que tomó malas decisiones y tomando malas decisiones rompió ese núcleo familiar. Y tomando malas decisiones trajo en medio de las familias cosas que no eran correctas. Y escúcheme algo, tal vez ese mal hijo pudimos ser nosotros mismos. Tuvimos padres buenos y tal vez nosotros fuimos los que nos portamos mal. Tal vez nosotros fuimos los que abrimos una brecha en medio de ese núcleo llamado familia. Y quedaron heridas en nuestros padres. Quedó heridas en nuestras casas que todavía no han sido sanadas. Tal vez nos adelantamos a una relación, tal vez tomamos una mala decisión, tal vez hicimos algo que no honró a nuestros padres y no honró tampoco a nuestra familia. Y ahí es donde Dios necesita que nosotros permitamos la sanidad de Él en ese círculo central, en ese núcleo de lo que la familia es. Sin importar cuántos años hayan pasado o cuántos meses hayan pasado, es como que el Señor nos da la oportunidad de traer sanidad a eso que ocurrió, aún espiritualmente, si la persona o las personas no están hoy presentes. Pero es sanar nuestro corazón, y sanando nuestro corazón comenzamos a romper cadenas generacionales que venimos arrastrando desde casa. Y rompiendo esas cadenas generacionales es tener la oportunidad que se habla en Génesis, que usted y yo hacemos rancho aparte. Se junta el esposo, la esposa, hacen rancho aparte y formamos un núcleo diferente, pero esta vez en sanidad y en paz. Y puede que nuestra familia se haya equivocado, pero no es necesario nosotros repetir los mismos errores de nuestra familia. Y usted me dirá entonces: pastor, estos fueron los errores de mi familia, ¿yo qué puedo hacer? Es a través de tu propia vida y tu propia familia romper los ciclos que se pueden repetir de las familias atrás, para poder formar un nuevo ciclo, para poder formar un nuevo núcleo, y que ese nuevo núcleo entonces tenga una sanidad. Y la sanidad la encontramos a través de Cristo Jesús en nuestra vida. Entonces, si ustedes descubren tal vez lo que hoy necesita esta sociedad, mis amados hermanos, es que muchas familias hoy puedan permitir la sanidad que solamente Dios puede traer. Porque dejaríamos de estar escuchando lo que hoy en día usted y yo escuchamos tanto en las noticias, en nuestros países, en este país. A mí me impacta, y las noticias, especialmente del principio de este año, cuando varias veces y finales del año pasado escuchamos noticias como un papá tomó a sus 3 hijas y las mató. Y uno dice: ¿dónde un papá puede llegar a ese nivel? Un joven, cuando estaba drogado, entró a su casa y asesinó a su padre y a su madre porque no lo dejaron salir. ¿Cuándo un muchacho va a pensar de esta manera para atentar en contra de los que tiene que honrar? Estamos escuchando cada día, tanto el hombre como la mujer, que en un acto de ira se levantan y pueden atentar en contra de la vida de su cónyuge. ¿Cuándo estábamos escuchando cosas como estas? Y todo esto se está dando, ¿sabe por qué? Por problemas no solucionados, y el no permitir que Dios venga y sane el corazón de la familia para que se restaure y sea restituido, y de ahí pueden salir otras familias sanas. Puede que usted y yo seamos los que hemos cometido los errores en la familia, tal vez como hijos, tal vez como padres, pero todavía tenemos forma de enmendar estos errores, porque aún dependen nuevas familias de nuestros propios lomos. Es como, ¿cómo formarán
las familias nuevas, sus hijos o sus nietos. Y si usted hoy no permite una sanidad en lo que hoy es el centro suyo como familia, entonces las nuevas familias que salgan y dependan de este núcleo familiar tendrán la misma posibilidad de salir enfermas a formar nuevos hogares. Y eso es lo que no podemos permitir. Es donde debemos pedirle al Señor que nos ayude a sanar. Y el pensamiento es: ha descubierto, palabra nueva. Ha descubierto usted qué fue lo que se rompió en su familia y por qué el conflicto en su casa. Y no le estoy hablando ahorita de su núcleo, hijos, esposo, esposa. Tal vez podría pensar usted un poco más en el pasado. ¿Qué fue lo que rompió ese núcleo familiar en el pasado? Y la pregunta continúa: ¿ha tratado usted con eso que se rompió en el pasado en su familia? Porque, hermanos, eso de que el tiempo lo cura todo, ya nos dimos cuenta que no. Necesitamos venir delante del Señor para que nos ayude. Necesitamos venir delante del Señor para que Él nos sane. Pero necesitamos tener una actitud correcta para que Él lo pueda hacer. Porque haciendo esto vamos a permitir y vamos a abrir todo un ventilador de cosas que a veces necesitamos reconocer y confrontar y enfrentar para solucionar el problema. Y le voy a decir algo más. A veces enfrentar eso que se rompió, se quebró en nuestra familia años atrás, es muy doloroso, pero necesario. Porque ahí nos damos cuenta de cosas que ocurrieron, qué tan culpables nosotros pudimos ser, o quiénes realmente fueron los culpables. Y es donde le pedimos al Señor que comience a traer una sanidad. Y trayendo una sanidad, llega lo segundo que el Señor nos ha prometido, y es una restitución. Volver al plan original, la familia, para que de ese núcleo familiar puedan salir familias sanas, bendecidas y restauradas. Y creo que usted ya lo está pensando. Usted me puede decir: pastor, entonces lo que usted me está queriendo decir es que yo necesito sanar mi familia para que mis hijos tengan familias sanas. Amén. ¿Me entendió? Eso es lo que le quiero decir. Si usted no permite que Dios sane lo que se quebró de su familia años, meses atrás, hay un alto riesgo que el enemigo venga y forme una cadena generacional a través de usted y una enfermedad familiar, para que venga y también tome autoridad y derecho legal sobre sus hijos, sus nietos y de ahí en adelante. Por eso nosotros necesitamos confrontarnos con nuestra realidad, y no es fácil, duele, es duro. Pero una vez lo hacemos, entendemos el origen y el porqué, la situación en nuestras casas, y podemos orar y podemos trabajar juntamente con Dios con cosas específicas, no con supuestos, sino con cosas específicas donde Dios debe traer sanidad. ¿Qué es lo que le causa dolor a su familia? Yo, en el caso de mi familia, he detectado todo lo que le causa dolor. No hablando de mi familia ahorita, de mi matrimonio, sino de mi familia en el caso de mis hermanos, de mis padres. Yo ya detecté qué es lo que le causa dolor a mi familia. Ya lo sé. Y sé qué tipo de dolor es. Y sé cómo se creó, se formó un círculo vicioso o una cadena generacional que en nuestra familia no debería de estar. Pero tratando con el problema, Dios nos dio la oportunidad de sanar, de ser restaurados y de restituirnos a tal forma que en el caso nuestro como familia, nada que ver con todo lo que ocurrió aún en mi propia familia.
significa que hubo una sanidad del núcleo. Y eso es lo que usted y yo deberíamos trabajar en nuestra vida. Y termino con esto. ¿Cuál es el proceso de restauración y restitución? Vaya conmigo Génesis 41:50, y lo mismo en la vida de José. Lo primero es que Dios prepara el corazón de José. ¿Para qué? Para sanarlo y que él pudiera perdonar. Alguien que no esté sano no puede perdonar. Y mira lo que dice Génesis 41:50. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre. Recuerde, los hermanos de José vienen más adelante. Pero lo que está haciendo Dios con el corazón de José es preparándolo para perdonar y para poder sanar este núcleo familiar. Y él, siendo sano, va a tener la capacidad entonces de perdonar a sus hermanos. Y mira cómo lo prepara Dios. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo lo siguiente: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. El primer hijo de José, Manasés, tiene que ver con el perdón familiar que Dios estaba trayendo sobre José, para que más adelante él tuviera la capacidad de perdonar a sus hermanos. Por eso cuando José ve a sus hermanos no los quiere matar. Tiene sentimientos encontrados, pero no los quiere matar. Y ahí José entiende de que Dios mucho tiempo antes lo había preparado a través de su hijo proféticamente, porque José mismo declaró: este hijo mío tiene que ver con la sanidad de mi pasado. Y entonces José, una vez estando sano, adquiere la capacidad de poder perdonar. Y eso es lo que Dios debe hacer con muchos de nosotros. Y mira lo que continúa diciendo, verso 51. Verso 51. Y llamó José el nombre del primer hijo Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Recuerda, esto tiene que ver con perdón de su familia. Verso 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. 2 hijos. El primero, proféticamente, Dios le está hablando a José de perdón de su familia. Y cuando habla de que él está olvidando la casa de su padre, no es que se olvidó de ellos, se olvidó del mal que le hicieron. Y por eso Dios está preparando su corazón. Pero el segundo hijo, Efraín, tiene que ver con lo que Dios nos ha prometido a nosotros. Y es que Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción. Y lo que esto significa para José, ¿sabe qué es? Dios me restituyó en la tierra de mi aflicción. 2 cosas dentro del proceso cuando Dios nos prepara. Nos prepara para poder perdonar, pero antes de perdonar sana nuestro corazón y nos da la capacidad de perdonar. Y número 2, después de sanar nuestro corazón y después de que usted y yo perdonemos, Dios nos restituye el plan original. Y con José lo hizo. ¿Y sabe dónde lo hizo? No en su casa, sino en una tierra lejana, conforme al propósito que Dios tenía. ¿Sabe dónde usted encuentra esto como una realidad? En Génesis 45, versículo 2. Génesis 45, 2. Mire donde José nos ratifica estas 2 cosas. Entonces se dio a llorar a gritos. José está frente a sus hermanos, después de toda una trama que formó. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Recuerde, 5 capítulos atrás Dios había preparado a José con un hijo, donde José le está diciendo: Manasés, este hijo me es nacido porque estoy perdonando la casa de mi padre. Y 5 capítulos después José se encuentra con sus hermanos. Y mira lo que está ocurriendo. Verso 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Verso 5. Mire dónde viene la sanidad. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante
de vosotros. Perdonó. Y al perdonar, no solamente su corazón fue sanado, sino el corazón del núcleo de la familia. Pero mire, el próximo versículo es todavía más extraordinario. Génesis 47, versículo 11. Génesis 47, 11 dice: así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de sus hijos. Capítulo 41. José está teniendo un hijo que le ayuda a perdonar la casa de su padre. José está teniendo un segundo hijo que le recuerda que Dios le está restituyendo en aquella tierra que no es su tierra. Capítulo 45. José se está enfrentando a sus hermanos ya con la condición en su corazón para poder perdonar. Y lo que hace con sus hermanos, él les dice: no tengan temor, vengan a mí. Ya me di cuenta para qué Dios permitió que ustedes me hicieran ese mal. Pero es que, ¿sabe qué? 4 capítulos atrás ya los perdoné, no se preocupen. Y capítulo 47, José habla con el faraón y viene y entiende que la restitución no es solamente para José. Recuerde el círculo, la esencia de la familia de Jacob y lo que habían sufrido necesitaban también ser restituidos. Y lo que hace José, entiende de que la restitución no solamente es para él y para sus hijos y su casa, sino para su familia. ¿Y qué hace José cuando entiende eso? Trae a su padre, trae a sus hermanos, trae a las mujeres de sus hermanos, a sus sobrinos, trae a todo el mundo y les da de lo mejor de la tierra de Egipto a ellos mismos. O sea que le restituye, no solamente Dios le restituye a José, sino que a través de José le restituye a toda una familia. Y escúcheme, no solo a una familia, a una nación, que en ese momento José todavía no entendía. Pero no eran 12 tribus, no eran sus hermanos solamente, era toda una nación conforme al propósito y al deseo de Dios a través de José. Pero ¿qué ocurrió a través de José? Dios sanó el corazón de toda una familia. Y cuando sana el corazón de una familia, ellos están en el lugar apto para que Dios entonces venga y restituya todo lo que Satanás se les había robado. ¿Y sabe qué hace José entonces? Es el siervo que Dios usa, no solamente para cuidar a su familia, sino para cuidar toda una nación, a los hebreos o al pueblo de Israel. Miren lo que el perdón de un núcleo familiar y la sanidad puede generar. José no estaba entendiendo que sanando él, sanaría el corazón de sus padres, sanaría el corazón de sus hermanos y a través de ellos sanaría el corazón de todo un pueblo y de toda una nación que eran sus generaciones. Mis amados hermanos, ese es el reto tal vez de esta noche, de que una vez usted y yo podamos sanar, una vez usted y yo podamos entender de dónde viene el conflicto de nuestra familia, es pedirle a Dios que nos ayude a sanar nuestro corazón, a perdonar, a olvidar, a traer paz. Y una vez sanando nuestro corazón, que Dios nos dé la capacidad de sanar el corazón de nuestra familia. Y una vez sanando nuestro corazón y el corazón de la familia, hay una herencia para nuestras generaciones. Y esa herencia para nuestras generaciones tiene que ver con restitución. Lo que Dios le robó a ustedes, no se lo puede volver a robar a sus hijos y mucho menos a sus nietos, porque usted y yo cortamos una cadena generacional y es permitiendo que Dios traiga sanidad sobre nuestras vidas y a través de nuestra vida en medio del ciclo y el corazón de lo que nosotros llamamos una familia. Mis amados hermanos,
¿Qué cree usted que es lo que Dios debe sanar de su familia? Porque creo que hoy tal vez no vamos a tener el tiempo para orar 100% por eso. O para que usted salga de este lugar diciendo: Dios me sanó de todo lo que mi familia me hizo y lo que pasó. Puede que no. Pero todas estas semanas, con la palabra que el Señor nos ha dado de restituir nuestra familia, yo siento que el Señor está comenzando a traer una sanidad en muchos de nosotros y en muchas de nuestras familias. Que Dios nos ha estado tal vez llevando a muchos al pasado, no para recriminarnos los errores del pasado, pero sí para entender dónde fue que se quebró la familia en el pasado. Y lo que necesitamos nosotros es permitir que Él nos sane. Y vuelvo y le insisto, para saber si una herida todavía está, meta el dedo en la llaga, a ver si le duele o no le duele. Si usted todavía habla con alguien de su familia y usted siente ira, enojo, rabia, es porque metió el dedo en la llaga y todavía hay cosas por sanar. Amén. Y no les doy el otro ejemplo. Si su familia todavía no es creyente y cuando se reúnen a estas celebraciones familiares terminan en un conflicto bélico, esa es la mejor forma de usted entender que todavía hay cosas por sanar. Porque hay problemas de algún lugar del pasado que se rompió, algo dentro de la familia que está doliendo todavía. Pero sabe, para mí lo mejor que podemos tener en este día y en este tiempo es la bendita misericordia de Dios sobre nuestra vida a través de su Hijo precioso Jesucristo. Y hoy yo deseo que usted pueda tomarse de ahí, no para darse duro pensando que usted fue el causante del problema, del error, para salir de este lugar aburrido. No, yo creo que deberíamos salir con una expectativa que todavía podemos hacer cosas muy buenas a favor de nuestras familias y especialmente a favor de nuestras generaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué no se pone sobre sus pies ahí donde está? Y si usted inclina su rostro, yo sé que el Señor esta noche nos ha hablado, y especialmente cuando tocamos el tema de la familia, para muchos es un tema puntiagudo, un tema fuerte, un tema pesado. Pero qué bueno que en esta noche usted y yo podamos permitir esa promesa de Dios de restitución sobre nuestras familias, sobre nuestra casa, sobre nuestra vida. Y mientras adoramos en esta noche, piense en qué punto de la historia de su familia hubo un quiebre. Algo se rompió, algo se dañó, y a partir de ese momento comenzaron problemas que tal vez hasta este día esos problemas han generado conflictos, contiendas, tristezas. Pero ¿qué es lo que Dios desea comenzar a sanar en nuestra vida? En el nombre de Jesús. Levante sus manos ahí donde usted está y adoremos a Dios en esta noche. Pidámosle por nuestras familias. Pidámosle por esa sanidad que el corazón, el núcleo de nuestra familia necesita. Si algo se rompió, que el Señor restituya y pueda regresar a ese plan original de paz, de bendición, de una herencia incorruptible. Pero que el Señor tome el control y toda autoridad de nuestra vida y de nuestro corazón. Tal vez tú necesites hoy un Manasés para olvidar los daños que te han hecho, o necesites un Efraín donde Dios te confirme que Él te restituirá aún en una tierra ajena, que todo lo que el enemigo te robó te lo devolverá. Pero tal vez tú y yo necesitemos esa palabra profética en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Es mi delicia estar en tu casa, encuentro refugio bajo tus alas. Sí,
dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, en medio de la aflicción renueva sus fuerzas. En ti dichoso, dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Amén. Ahí donde está, se puede levantar sus manos. Permítame orar por usted. Permítame orar por su casa, por su familia, por sus generaciones. En esta noche, si mientras yo hablaba, el Señor ha puesto en su corazón que en alguna parte de la historia de su familia algo se rompió, que en alguna parte de la historia de su familia algo se quebró, y ocurriendo esto comenzó tal vez una historia diferente de dolor, de tristeza, de aflicción, tal vez una historia además de pleito, de contienda. Pero si usted descubre que esto ocurrió en su familia, yo hoy le pido, no tenga temor ni se entristezca a causa de esto. Que en esta noche antes usted y yo podamos, descubriendo eso que ocurrió, venir delante de nuestro Señor, delante de nuestro Salvador Jesucristo, y presentar delante de Él toda esta cuestión. ¿Y sabe para qué? Para que Él, y solo Él, el único que lo puede hacer, comience a sanar el núcleo de nuestra familia. Comienza a traer una sanidad sobre nuestra casa. Tal vez si lo que ocurrió hace años, hoy el Espíritu Santo comienza a traer una sanidad de aquello que ocurrió hace años. Tal vez aún las personas involucradas hoy no estén, aún algunos de ellos hayan partido a la eternidad, pero aquí es donde Dios trata con nosotros, trayendo paz, sanando nuestros corazones, cortando toda cadena generacional. Allá donde tú y yo nos colocamos a cuenta delante de Dios y podemos olvidar y podemos perdonar y podemos sanar nuestros corazones. Y es lo que Dios desea hacer en este día, en el nombre de Jesús. Señor, esta oración no solamente es por nosotros, es por nuestras generaciones. Es para que nuestras generaciones tengan familias libres, familias felices, para que nuestros hijos, nuestros nietos y de ahí en adelante ellos puedan ser liberados a través de nuestras vidas y que ellos no sufran el mismo conflicto, que se corten el ADN familiar, Señor, todo esto para que ellos puedan formar, Señor, de sus familias historias diferentes. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Pero Señor, en esta noche oro para que sanes el corazón de cada familia, Señor, representada en este lugar. Sana ese núcleo familiar. Si hubo errores, si hubo problemas, sánalo, Señor, y ayúdanos a perdonar
Y en esa sintonía de un corazón sano, ayúdanos a colocarnos en el lugar propicio para ser restituidos, Padre.